Bueno, arrancamos con el tercer panel de Argentina FinTech Forum. Estamos cerrando el primer día, tuvimos paneles en vivo, tuvimos keynotes con referentes de la región, tuvimos un repaso sobre lo que está sucediendo en Colombia y en Perú, en sus respectivos sectores FinTech, y ahora volvemos a poner los ojos en Argentina con uno de los temas de los cuales sin duda más se habló a lo largo del 2020, que es lo referido al crédito digital. Para disfrutar esta sesión y para llevarnos un contenido lo más robusto posible, convocamos a máximos referentes del sector de crédito digital, a quienes voy a ir presentando ahora y quienes nos van a acompañar a lo largo de esta hora que tenemos por delante. Les presento al moderador, es Mariano Bacigalupo, él es Project Manager en Ripio Credit, él es quien maneja la unidad de negocio de Ripio Credit. Está Diego Varela, que es CEO de Findo. Nos acompaña también Juan Francisco Salviolo, que es CEO de Wine Mobile. Y también nos acompaña Sergio Miller, que es Chief Data and Analytics Officer en Equifax. Muy buenas tardes a todos, les agradecemos mucho por aceptar la invitación a ser parte de Argentina FinTech Forum 2020. Paso un último mensaje para quienes nos están escuchando del otro lado. Aprovechen el espacio de las preguntas en el chat hacia el final, cuando ya estemos concluyendo la sesión. Vamos a hacer un Q&A con las distintas preguntas que vayan surgiendo. Así que, de nuevo, Mariano, Diego, Juan Francisco, Sergio, les agradezco muchísimo por estar acá y yo apago la cámara, me quedaré escuchando con atención todo lo que tengan para contarnos esta tarde. Gracias. Bueno, Marian, muchas gracias la verdad, porque es un orgullo de mi parte colaborar con la Cámara, siempre con esta impronta de conocimiento compartido que propone la Cámara de sus inicios. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Nos propusimos el título de Mitos y Verdades, así que Sergio, voy a arrancar con vos y te propongo que nos ilumines un poco, como especialista de datos que sos, porque se escucha mucho en la industria que las personas de mayor riesgo sacan crédito en la FinTech. La FinTech logran llegar a gente de mayor riesgo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo analizás? Bueno, ahí nosotros lo que estuvimos trabajando fue un poco un estudio donde miramos todos los datos que tenemos en el buró y estuvimos mirando un poco a ver qué tanto había de cierto o no en esta afirmación y tratar de entender si era mito o realidad, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí lo que se hizo fue simplemente lo que hacemos siempre, agarrar todos los datos disponibles que tenemos y empezar a hacer un análisis con eso y tratar de poner blanco sobre negro y decir, bueno, esto ocurre y esto no ocurre. Y en ese sentido, lo que encontramos fueron básicamente dos puntos importantes que nos llamaron la atención en esta línea, que tiene que ver primero con que gran parte de los porcentajes de los préstamos otorgados por el segmento FinTech estaba focalizado en dos grandes grupos, que históricamente son conocidos en el mercado como grupos de mayor riesgo, digamos, ¿no? Que son, el primero tiene que ver con el no bancarizado. Sí, el no bancarizado es el perfil que nunca tomó un préstamo en ninguna entidad, ya sea fintech o financiera tradicional, no importa, pero no se tiene historial. Y justamente al no tener un historial, la verdad es que quedan muy pocos elementos con los cuales hacer una evaluación del riesgo de ese individuo.
Entonces, por eso es un grupo que es de alto riesgo, porque no se tiene información, no se tiene un track record y no tenemos manera. Vamos a estar hablando igual de que siempre hay alguna forma en la cual podemos tratar de minimizar ese riesgo, pero a priori, al no tener información, es más difícil poder tener una medición correcta del riesgo. Y por otro lado, el otro segmento donde también vemos que hay una gran concentración de los préstamos otorgados, tiene que ver con el segmento donde se tuvo algún atraso en el segmento financiero, y esas personas tienen algún antecedente, algún atraso, alguna mora, que la verdad es que a veces es un segmento que está criminalizado, por ahí un poco que medio un poco se lo acusa un poco, y la verdad es que en un contexto como el que vive la Argentina en los últimos años, es muy difícil pensar que alguien no puede haber tenido un problema financiero y que tenga un atraso o algún problema que tenga que ver con esto, con lo cual muchas veces este segmento obviamente tiene una probabilidad mayor de incurrir nuevamente en un atraso, pero no por eso quiere decir que es alguien que tenga que ser excluido 100% del sistema financiero, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno mira en estos dos segmentos que ya tradicionalmente son más riesgosos, uno ve que hay alta concentración de los préstamos ahí. Pero fuimos un poquito más lejos que solo eso, y lo que hicimos fue mirar un poco, si uno los distribuye por riesgo, de mayor riesgo a menor riesgo, dentro de estos propios segmentos que ya son de mayor riesgo, uno podía ver que las fintech también estaban enfocadas en las partes más bajas de estos riesgos, ¿sí? Con lo cual iban al sector más riesgoso dentro de los segmentos más riesgosos, mientras que el resto del sistema financiero, cuando prestaba en estos dos segmentos, iba a la parte de más arriba, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que nosotros veíamos es que esto cumple una función importante dentro de lo que es el ecosistema financiero, porque lo que está haciendo es, por un lado, incluyendo financieramente a los sectores más vulnerables que están haciendo su primera incursión en los préstamos, ¿no? Hay gente que por ahí no recibiría un préstamo en otro lado. Y por otro lado, estaba haciendo una reinclusión financiera en personas que habían tenido algún atraso en el sistema, y nos parecía que en ese sentido todo el conjunto de fintech estaba aportando una solución que el mercado no tenía a priori, digamos. Estás en silencio. María, estás en silencio. Ahí está. La frase más repetida de la cuarentena, igual esto, ¿no? Está muteado. Muchas gracias. Está muteado. Muchas gracias, Sergio. La verdad que es muy bueno los datos, muy revelador, muy interesante. Juan, paso a vos. Con tu experiencia como referente de la industria, estas personas de mayor riesgo que nos describe Sergio y que terminan incorporándose al sistema, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Quiénes son estas personas? Sí, ahí está muy buena la info que trae Sergio, la verdad que como que tiene una correlación bastante práctica con lo que nosotros vemos, ¿no? En líneas generales, también hay como una cuestión, como para agregar a lo que venía hablando Sergio, hay como comportamientos, que no son ni siquiera comportamientos, son como características, ¿no? Como exógenas a los clientes, a veces, dependiendo del banco, o la forma en que logramos evitar o no sus cuotas, digamos, si bien no habla del comportamiento del cliente, a veces por cuestiones operativas, uno logra o no de evitar el pago de su cuota, y eso a la larga no habla a las claras del comportamiento, pero sí como de algunas características que tiene ese segmento que en relación a otras, ¿no? Pero lo que nosotros vemos en unos focus groups y en unos análisis cuantitativos que estuvimos haciendo hace poco es que hay como una pauperización de la pirámide social muy grande. Lo que vemos es que antiguos segmentos a los que nosotros asistíamos, como, no sé, un C3, un D1, ahora hay un C2 que es un C3, digamos, empiezan a anchar a volver como una gran base media, ni siquiera clase media, diría, donde ahí se pauperiza mucho el nivel socioeconómico, y es como decía un poco también Sergio ahí en un pasaje lo que estaba describiendo, digamos, a veces hace como una especie de reinserción, ¿no? Toma un préstamo, termina de saldar una deuda y vuelve a un sistema más formal de crédito, digamos. Creo que a la larga, después esa característica va a hablar del cliente, nos elegirá o no a futuro, pero creo que hoy lo que uno puede así ver a grosso modo es una pauperización de la clase social, digamos, los niveles socioeconómicos,
segmentos que eran bancarizados que hoy los asistimos crediticiamente y que en el largo plazo, de acuerdo al nivel de servicio que nosotros demos y mejoremos ahí, vamos a encontrar o nuevos clientes o simplemente, digamos, la posibilidad de asistirlos crediticiamente para que vuelvan a otro tipo de producto en un mercado formal, digamos, ¿no? Buenísimo. Juan, una consulta ahí para meter como un poquito de número. Cuando hablamos de clientes que son C2, C3, más o menos, ¿de qué hablamos en la pirámide de la escala salarial? Más o menos un ingreso de 40.000 pesos, 30.000 pesos, andamos por esa escala, ¿no? Sí, sí, el C2 un poco más, creo que llega hasta 60.000, depende ahí, bueno, los burós tienen diferentes formas, pero digamos, el gobierno tiene otras, de ahí hay que normalizar Sí. un poco la vista, digamos, ¿no? Pero es muy variable, digamos, en ese sentido. Tienen otro tipo de características, ¿no? Si tienen algún tipo de producto financiero en el sistema formal, si tienen trabajo formal o semiformal, Claro. otro tipo de información, digamos, ¿no? Buenísimo. Diego, te pido que nos ayudes a descubrir otro mito o verdad. Se dice muchas veces que en la industria, para poder describir un poco a estas personas del lado de la fintech, lo que se recurre es a variables alternativas. ¿Qué es eso? ¿Qué son las variables alternativas? ¿Cómo se usan? Bueno, ¿cómo estás, Marian? ¿Todo bien? Mira, lo que nosotros hacemos en la industria fintech es justamente completar esos vacíos que hoy hablaba Sergio, ¿no? Esas posibilidades, vos tenés mucha información que se va generando en el sistema financiero, que va quedando en la central de deudores y van tomando cierta información de acuerdo a si cumpliste o no tus deudas, y eso va generando un track record. La fintech nos especializamos en administrar información que tal vez no es tenida en cuenta o no era tenida en cuenta hasta ahora, o no se podía tener en cuenta porque no existía, porque la tecnología también nos permite poder alcanzar muchos cúmulos de información, muchos trazos digitales que van quedando, y eso es nuestra materia prima para analizar los datos, ¿no? Ahí Mercado Libre utiliza todas sus transacciones en línea y les predice muy bien. Nosotros utilizamos en nuestra tecnología toda la información que está en el smartphone de la persona, y a partir de eso podemos integrar información que hasta ahora no se utilizaba. Por ejemplo, el GPS de la persona o el GIS del smartphone te va hablando mucho de sus movimientos, de su comportamiento. Podés validar domicilios, podés validar procesos, y también podés tomar información que está vinculada con la localización, ¿no? Vos en muchas oportunidades, por ejemplo, en el INDEC, cuando tienen que completar información de no respuesta, que estadísticamente es el peor escenario cuando haces un censo y hay alguien que no te responde, para completar esa información se estudió cuál es el mejor método para poder inferir esos datos y impactárselos a ese individuo que no respondió, y estudiando estadísticamente la mejor respuesta son sus vecinos. Por supuesto que si uno hace un análisis de este tipo y vas a impactarle, vas a querer predecir el nivel socioeconómico de una persona, fijarte en sus vecinos de la misma manzana o de las manzanas cercanas es muy bueno. Si tenés que hacerlo sobre un código postal como el 5000 de Córdoba, y no te sirve porque perdiste totalmente toda la dispersión. Entonces, a partir de eso, nosotros con nuestra tecnología podemos incorporar información como los códigos de radios censales, podemos incorporar también toda la información que tiene sobre los contactos de esa persona, entender cómo se relaciona con esos contactos y cómo esos contactos están dentro del sistema financiero y también dentro del nivel socioeconómico que tienen. Y eso sirve mucho, y ahí también, un poco retomando lo que decía Juan, para poder predecir comportamientos sobre población que hoy tal vez no está bancarizada y está en una relación laboral informal, que es donde más se da también ese patrón. Ahí básicamente la fintech hacemos lo mismo que hacen los bancos o todas las instituciones financieras, que primero tenemos que probar que la persona que tenemos delante es quien dice ser, y en eso hoy tenemos mucha tecnología antifraude que hemos desarrollado, y después también verificar que esa persona tenga la capacidad y la voluntad de pago, que eso también tenemos tecnología para hacerlo, que hasta ahora tal vez no existía, y ahí es donde está el diferencial, tal vez, que es esta complementariedad que tenemos con el sistema financiero, ¿no? Sí, yo agregar un comentario sí, que... No, solo un comentario que me pareció súper piola de lo que decía Diego, que
que en el amplio aspecto de, o sea, como que América Latina tiene un grado de informalidad, no ni siquiera financiero, yo digo como laboral, que me parece que es como la punta de entrada a poder asistir crediticiamente de una u otra forma o buscar scoring alternativos, digamos. Y nosotros como en el armado de nuestro plan de regionalización veíamos que, no sé, por ejemplo en Perú, que creo que se habló o se va a hablar mañana, un día, no sé qué día van a hablar, pero cuando nosotros empezamos a armar el plan de regionalización veíamos que el 80% del empleo en Perú es informal, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay como un flujo de información respecto del segmento del cliente, del usuario, donde hay que apelar a otros sistemas, a nuevos sistemas de información, de transaccionalidad, para poder empezar a entender al cliente, su comportamiento, su forma de pago, digamos, como creo que ahí, cuando uno mira a América Latina, ve que hay mucha informalidad en el plano de lo laboral, que eso en definitiva repercute de manera como muy contundente en el proceso de formalización de crédito, de inclusión financiera, digamos. Es como una agenda que a veces no se ve porque se mira simplemente como el sistema per se, ¿no? Si están incluidos o no, y que, nada, me parece que es una característica bastante dominante de la región. Es externa, ¿no? Pero me acordaba de una frase que Sergio el otro día nos comentabas del adagio, ¿no? Porque es así, eventualmente cuando uno no tiene información, eventualmente lo hace pagar, ¿no? Tal cual, sí, el viejo adagio actuarial que decíamos el otro día, que es que, bueno, básicamente el vacío de información se rellena con prima, digamos, ¿no? Esto venía del mundo de los seguros, pero aplica, por supuesto, a cualquier lugar, y la verdad es que cuando uno más información tiene de los individuos, justamente lo que logra es esto, ¿no? Poder entender o sea, qué tanto riesgo tiene ese individuo o el fenómeno que uno esté queriendo explicar. Entonces, cuanto uno más información tiene, mayor predecibilidad va a tener sobre el evento y sobre los riesgos que uno está asumiendo. Y eso permite tomar decisiones de una mejor manera, sin lugar a dudas, digamos. Sí. Muy bueno, muy bueno. Entonces, claro, tratamos entonces la fintech con estas variables alternativas, poder suplementar esas preguntas que no encontramos respuesta en los datos formales porque están excluidos, digamos, de esa formalidad. Sergio, entonces, volvemos. ¿Y cómo sigue el usuario? O sea, hasta ahora dijimos, che, la fintech pareciera que le prestan a gente de mayor riesgo. Como vos dijiste bien, se clasifican en dos grupos: la gente que nunca había sacado algún crédito, no tenía historial, o la gente que tuvo una mala experiencia y tuvo algún atraso. Y la fintech pareciera como que los reincorporan. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue esa persona en el sistema? Bueno, bien, ahí un poco hay distintos casos, ¿no? Por supuesto, como todo en la vida, pero algunos de los estudios que estuvimos trabajando justamente previo a la llegada a este foro, tiene que ver con esto, con mirar un poquito qué pasa después de ese préstamo que la persona tomó en el segmento fintech, ¿no? Por suerte para la Cámara y para todos los participantes, en los dos segmentos la mayoría de la gente volvía a tomar un préstamo en el segmento, digamos, porque tampoco sería útil para la industria que ustedes fuera simplemente un pase y se va, digamos, ¿no? Pero había un porcentaje que no era menor, que pasaba al sistema financiero tradicional. Y eso ocurría en el segmento de los no bancarizados, era arriba del 12%, ¿sí? Tomaban un préstamo, su primer préstamo con ustedes, y el segundo préstamo a través de la información positiva, y parte del rol que tenemos los buró en todo este juego tiene que ver con eso, ¿no? Poder juntar historial crediticio, que esto, como decíamos, suma información sobre las personas. Esto es clave, poder tener información del individuo es algo súper positivo, porque permite tomar las decisiones financieras de la mejor manera posible, con mayor información y menor incertidumbre. Entonces, ahí veíamos que hay un 12% de individuos que no tenían historial crediticio, que hicieron su primer historial crediticio con la fintech, y que luego tomaron un préstamo en el sistema tradicional. Y cuando uno miraba el segmento de las personas que habían tenido algún atraso, veía que el porcentaje era incluso un poco más alto, y ese número llegaba a casi el 22%. Está bien, de individuos que el siguiente préstamo, después de haber pasado por la fintech, iban hacia el sistema tradicional. Con lo cual, la verdad es que eso no hablaba de un individuo que entraba al ecosistema fintech y no salía de ahí, sino que esto hablaba de un ecosistema integrado entre todos los jugadores del escenario, y esto generaba que por ahí
personas que habían sido excluidas del sistema más tradicional venían al fintech, pero después pasaba lo mismo y se incluían personas nuevas también al mercado, como era el caso de los no bancarizados. Y eso me parece que habla de un circuito bastante sano que se ocurre entre todos los que están participando. Bueno, buenísimo, buenísimo, muy bueno este dato que aportaba Sergio. Y Juan, ¿qué nos puedes decir? O sea, hasta ahora vimos como que la fintech alcanza a gente de mayor riesgo, pareciera como que la reincorpora al sistema, pero ¿cuál es el desafío en el medio que tiene la fintech? Cuando hay una persona y, por ejemplo, viene un grupo de gente que, como decíamos, con varias alternativas las puedes analizar, pero no tiene un historial. ¿Qué desafíos genera tomar ese riesgo? Bueno, bastante de todo tipo, ¿no? Con la almohada, con el contexto actual, riesgo de todo tipo. Pero a priori para nosotros es como hay una especie de medio de mantra nuestro que es, en línea con lo que dice Sergio, consciente de que tenemos un rol que es tratar de, en definitiva, que en el segundo préstamo no se elijan, pero en el primero que traten de reinsertarse al sistema, entendiendo claramente el contexto en el que estamos viviendo y la situación económica, y bueno, muchas de las cosas que las describió muy bien Sergio inicialmente. Lo que tratamos de hacer es tener un préstamo relativamente corto, ¿no? Porque para que el plazo de entrada, de vuelta, a que nosotros lo informemos como positivo en la central en Ascendeu, la central de deudores del Banco Central, que este proceso sea lo más rápido posible. Entonces, como una de las características dominantes del tipo de producto nuestro es un préstamo corto, digamos, que no exceda los 6 o 8 meses, digamos, de duración, que eso le permita saldar una deuda de manera rápida, contraerla en un tiempo relativamente corto, y nosotros asumir un compromiso de brindar el mejor servicio posible para que ese ciclo virtuoso del que hablaba Sergio se cumpla, digo, en definitiva, porque está buenísimo desde el plano de la teoría o desde el plano de lo que mejor podemos hacer, pero si eso no se reproduce en un ecosistema de la mejor manera, no vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo, así sea para que nos elijan en una segunda opción, para que puedan elegir otro producto, o para que sirvamos simplemente como una escalera, un nuevo paso en la escalera para volver al sistema. En el caso de los que hablaba Sergio, es un número realmente muy alto. Cuando me lo dijo el otro día me pareció altísimo, y estar contribuyendo a ese número, digo, en cualquiera de los dos formatos para mí es positivo. Y creo que es una de las características, quizá con el tiempo uno evolucione hacia otro tipo de producto, con la normalización de ciertos indicadores macroeconómicos también eso ocurra, digamos, como en la medida que salgamos de esta coyuntura, creo que va a dejar algo que es interesante, que es la mezcla de lo que también decía Diego acerca de los flujos de información, de nuevos usuarios, nuevos comportamientos, mayor información sobre eso, nueva, distinta. Y bueno, eso va a contribuir también a estas nuevas características dominantes de los productos, ¿no? Sobre todo de préstamo. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Perdona la complejidad de la pregunta. Pero bueno, ahora para ser parejo, vamos a emocionalmente no te contesté todavía. Esta pregunta se la podemos hacer al estilo que haría Marian Bioca, un amigo. Y les digo un tema bien caliente de esta época, porque hasta ahora nosotros planteamos como el ecosistema parecería perfecto, ¿no? O sea, pareciera como que las fintech están pudiendo reincorporar el sistema, y ahora aparecen los reguladores, ¿no? O sea, estamos la fintech atravesando una nueva regulación de Banco Central, la 7146, donde vamos a tener que reportar a Ascendeu y demás. ¿Cómo impacta eso en este ecosistema? ¿Cómo lo perciben la fintech? Bien, en la Cámara lo debatimos mucho. Bueno, vos fuiste parte de ese debate, Juan, Sergio y muchas empresas que conformamos la Cámara. La verdad que la tomamos con optimismo y lo tomamos de una manera muy positiva. Entendemos que hay tres grandes componentes, ¿no?, que tiene la normativa. Uno habla de la transparencia en el uso de tasas, cargos y comisiones, que me parece que es algo que está bueno, que transparenta el pricing y habla de competitividad, ¿no?, de una competencia leal, y que las personas puedan decidir en base a eso, y eso estamos de acuerdo.
Tenés otro punto que tiene que ver con los procesos de atención al cliente, o lo que refiere el Banco Central específicamente de lo que son los procesos y calidad asegurada a usuarios de servicios financieros. Y la verdad, por la trascendencia que va teniendo los servicios financieros de la industria, tiene sentido, y llevar esa calidad, empatar esa calidad y esos procesos con lo de los bancos, me parece que es algo que habla bien de la industria, y me parece que lo lleva a jugar en una cancha donde tiene que hacerlo. Y por último, lo que tiene que ver con régimen informativo, que creo que también es positivo, porque eso habla un poco de lo que también mencionaba hace un ratito Juan, de que en la medida que las fintech van generando más, van evangelizando financieramente a un montón de población, esa población también tiene después las posibilidades de elegir, porque va generando ese track record, va integrando la central de deudores, y a partir de eso puede ir optando también por servicios, y como todo, ¿no? Creemos que la competencia nos hace mejores a todos también. Desde ese sentido creo que la regulación va para un lado positivo, y los impactos sí van a tener impactos. Por supuesto que hay impactos en mayor costos de proceso. El régimen informativo no es sencillo, tiene su complejidad, entonces eso tiene costos también de procesamiento, pero bueno, eso también a la larga hace a la industria, ¿no? Buenísimo, Diego. O sea, vos decís que la verdad, la regulación, al igualarlo con los bancos, como que jerarquiza un poco a la industria. Y por supuesto, y también va mejorando, porque también nos obliga a ser mejores, ¿no? Como industria. Muy bueno. Sí, como un poco en línea con, nada, no diría te obliga, pero te iguala en esa necesidad de brindar mejor servicio de atención al cliente, de un mejor producto, digamos, como que te va recategorizando, y también te da previsibilidad. O sea, es bueno. Uno puede hacer en lo particular, puede discutir alguna cosa, pero me parece que en lo general nada, que te igualen es bueno siempre. Te pone un poco de presión, pero bueno. Ahí tocaste un tema, el tema de atención al cliente, también lo toca la norma. ¿Cómo es el trato de la fintech con el cliente? Porque hay otro mito ahí que dice, che, la fintech pareciera como generan más empatía, ¿no? Con la gente. ¿Cómo es ese trabajo atrás? Sí, yo creo que te genera empatía, creo que por los medios de contacto que uno tiene con el cliente, creo que por la necesidad de pensar en procesos de onboarding más optimizados, de buscar optimizar siempre procesos, y esa optimización te acerca mucho más, creo que indefectiblemente te acerca mucho al cliente, digamos, ¿no? A ofrecerle medios de comunicación que son, digamos, que ellos los tienen como en su vida cotidiana, digamos, ¿no? Yo siento que eso está como muy presente todo el tiempo, por lo menos de nuestro lado. Y también te fuerza a ir mejorándolo, digamos, y creo que en la medida que nosotros podamos mejorar en el sector, digo, en general, digo, uno mejore ese nivel como de instantaneidad, de nivel de servicio, creo que eso redunda siempre en un beneficio, digo, compartido, digamos, ¿no? Para ese virtuosismo del ecosistema. Bueno, después que hay jugadores, hay de todo, ¿no? Como, digamos, creo que hay que elaborar con ese objetivo, digamos. Después hay que ver de vuelta en lo particular, hay que tratar de lograrlo. Buenísimo. Juan, y Diego, ¿cómo es en tu experiencia? Porque me parece súper importante esto de cómo tratamos a los clientes de la industria, y cómo sentís vos ese termómetro con la gente, ese feedback que se genera. ¿Cómo lo ves? Mira, con respecto a un punto, vuelvo al punto Dale, anterior. tranquilo, sí. Yo creo que también desde la normativa, desde la Cámara, también, porque por ahí suceden, al no estar regulado puede haber prácticas que la Cámara o prácticas no deseadas que se dan, que de alguna manera se regulan con esta regulación, y nosotros en eso estamos de acuerdo, porque somos parte del mismo sistema. Y en lo que tiene que ver a la práctica de cómo es el trato con los clientes, es lo mismo. Sí entiendo que la competencia de la fintech va mucho por ese lado, ¿no? Y en términos de dos cuestiones. Uno, en la capacidad que tengan la fintech de poder dar un crédito a una persona que hasta ahora no había tenido la oportunidad. Creo que eso es el valor más importante que podemos asimilar. Vos tenés empresas hoy, no sé, el otro día estábamos haciendo una presentación con Facundo y con Martín de Mercado Libre, y el 70% de los créditos que se están dando hoy en Mercado Crédito
tienen que ver con población que no tiene historial crediticio en el Sendeu. Eso para sacarse el sombrero, la verdad que lo que están haciendo es espectacular. Naranja está haciendo un trabajo espectacular también en ese mismo segmento. Y ahí creo que es donde creo que a partir de eso hay un montón de oportunidades que se pueden dar. Esas empresas que están dándole los primeros créditos a las personas que están dándole esa primera oportunidad, ya están ganándose una gran medalla, ¿no? Y a partir de eso después tenés esa cercanía, la posibilidad de acercarte a esos clientes desde canales que no son tan tradicionales como los que usaban los bancos tradicionalmente, y la rapidez o el modelo de tener un chat o de poder interactuar con una persona mucho más sencillo que a veces que lo que se hacía tradicionalmente en la banca formal, creo que es un diferencial muy importante. Bueno, muy bueno. Y Juan, hasta ahora, hasta acá estamos Sí, diciendo... y hago un pareció- comentario, pero Dale, a ver. capaz que es medio redundante, pero me quedé pensando y digo, no me salía la palabra, y digo, pero creo que genera un nivel de proximidad que uno no, que tal vez con la banca tradicional no se siente, ¿no? Como, porque hay Claro. que, no sé, hay que ir, hay que moverse, o creo que y ese sentido de proximidad, si uno lo sabe explotar, es muy redituable en el sentido de que uno acompaña al cliente, digamos, ¿no? Como que podés generar reciprocidad, acompañamiento, digamos, y es como un universo semántico interesante también. Sí, yo creo que pasa mucho también a veces que el cliente tiene la tranquilidad de que lo tiene ahí y que tiene la respuesta cuando lo necesita, ¿no? Un poco esa tranquilidad de decir, muchas veces pasa que, bueno, ustedes saben bien, lo pueden decir, que cuando uno se mete a sacar un crédito ve perfectamente un simulador donde están las cuotas que uno va a sacar, cuánto va a pagar, con super claridad es tocar un botón y se ejecuta. Pero Juan, una consulta con esto que dijo Diego antes, que fue interesante, como que la regulación empata un poco y jerarquiza a la fintech y las iguala con los bancos. ¿Cómo es el resto? ¿Se puede decir que somos iguales? ¿Qué diferencias hay ahí entre la fintech y los bancos, competitivamente hablando del mundo de crédito? Yo, no sé, es como polémica, pero digo, yo a priori veo muchas diferencias, pero también como cierta, o sea, veo diferencias y complementariedades. Es como que no dije nada, pero en algún lugar quiero decir como, me parece que la regulación, yendo al origen de la pregunta, digo, la regulación nos empata en un lado bueno, digamos, que es en poder comunicar la información, poder comunicar, digamos, en igualdad de condiciones, algunas cosas, dependiendo si tu préstamo, si tu producto es corto, los ciclos son más largos o más cortos, bueno, eso tiene como algunas características particulares cuando uno se lo muestra al cliente. Me parece que empatarnos en la cuestión de la central de deudores es positivo, aunque también con algunos matices, como decía Diego, hay que sacarse sombrero por lo de Naranja X y Mercado Libre, digamos, porque bueno, también es a riesgo, ¿no? Ir a ese segmento de la población y asumir esos compromisos, bueno, también es un riesgo que es retribuido con la información, pero no deja de haber una transacción ahí entre cierta incertidumbre y cierto riesgo, digamos, ¿no? Y después creo que hay como diferencia, bueno, en términos de diferencia está todo esto que venimos hablando en relación a cómo nos comunicamos con nuestros clientes, el nivel de servicio que damos también y la capacidad que tenemos empresas como la nuestra de poder comprender un poco la necesidad en esto que no lo tocamos mucho, pero que como el producto bancario es más monolítico, ¿no? Como que tiene una estructura que quizás lo hablábamos la otra vez, pero que nosotros podemos diseñar productos que, no sé, líneas de tipo revolving, poder cuotificar consumo, digamos, poder hacer un montón de cosas en línea con lo del panel de interoperabilidad y transferencias 3.0. Creo que eso también va a traer nuevos productos que la fintech tienen como la plasticidad, la flexibilidad de diseñar y iterar y probar y diseñar y probar y volver a hacer ese proceso virtuoso rápido, que creo que los bancos en ese punto ofrecen productos más, más monolíticos, digamos. Es difícil Claro, poder sí, sí, encontrar sí. otro tipo de producto. No habla ni bien ni mal, digamos. Son diferencias. No, ahí está bueno y como que yo te resalto que me tratás de
resaltar los puntos positivos, ¿no? Y lo que igualamos. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué corremos de atrás? ¿Tenemos algún tipo de ventaja? Digo, Juan, ahí cualquiera que... Ya, ahí nos tenés comparta. un tema en lo que es la estructura de pricing. Por supuesto que el costo de la materia prima, el costo de fondeo es diferente para las fintech de crédito que para los bancos, ¿no? Por supuesto que ahí si se empiezan a empatar las regulaciones y las condiciones de fondeo son diferentes, bueno, eso va a estar trasladado en tasas seguramente. Pero como dice, la competencia está en el servicing, en el producto, un poco retomando lo que dice Juan, pero sí, por supuesto, un banco se fondea a un promedio de tasa mucho más bajo que lo hacen las fintech, ¿no? Hoy en promedio de mercado, esto llega a todos lados, pero en Argentina un fideicomiso, generarlo está entre el orden del 40 al 50% anual en tasa, y los bancos pueden fondearse en las cajas, en las cuentas a la vista a una tasa de un dígito, y en plazos fijos bastante menor. El promedio termina siendo habitualmente cercano a 10%, a 15%. Ahí hay una diferencia que seguramente se va a ver en tasa después. Claro, claro. Tal cual. Bueno, y un poco para salir de la tensión, Sergio, salvacanos un poco, un vaso de agua fría. No, ¿cómo ves el desafío, vos que sos especialista en los datos, de cara al futuro? ¿Cuáles van a ser los nuevos desafíos para interpretar a los clientes con estos nuevos algoritmos que venimos viendo, alternativos y demás? Bueno, ahí la verdad es que creo que se aparece un futuro que lo veíamos venir, veíamos un poco las historias de futurología, decían que esto iba a pasar, pero creo que la pandemia aceleró enormemente todo ese proceso, ¿no? Digo, y una prueba de eso es esta charla. Esto lo hubiéramos dado en físico, en virtual, y si alguien no nos estaba filmando específicamente, estuviera desaparecido, como hubiera pasado con las transacciones que se hacían en efectivo mucho más, y no sé, la cantidad de cosas que yo he comprado por internet, y lo que me he digitalizado, las compras últimamente, no tiene comparación con lo que era hasta hace 8 meses. Y hubiera sido un proceso mucho más lento, que se aceleró enormemente. Entonces, yo contaba la otra vez, ¿no? Hoy las verduras las pago por WhatsApp, las pido y las pago por WhatsApp, me mandan un link, hago clic en el link y lo pago a través de ahí, digamos, ¿no? Y estamos hablando de la verdura, que era algo como súper básico, con lo cual lo que se ha digitalizado todo es algo que a mí me pone súper emocionado de cara al futuro, como analista de datos, ¿no? Olvidémonos de la empresa donde estoy y lo que fuera, digo, como analista de datos que siempre fui, tener toda esa información y que esa información esté disponible en algún lado en el ecosistema, y las cosas que se van a poder hacer con eso, es impresionante. O sea, no tiene ni comparación lo que teníamos hace 8 meses, digamos. Y la verdad es que todo esto cambia y acelera un montón. Y creo que tenemos que estar muy preparados para recibir esa información, porque hay un montón de gente que va a estar en este segmento que llamábamos no bancarizados, sin información, y que hasta hoy por ahí podríamos llegar a tener datos como dónde vive, dónde está, mirar un poco lo que comentaba ahí Diego, sobre vecinos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y trabajar con toda esa parte. Pero ahora vamos a poder también conseguir, que va a estar dando vuelta, hay que ver después qué tan accesible está esa data o no, pero todas las transacciones que se hicieron, si recibió transferencias o no. Entonces, mucho de lo que era informal va a pasar a ser formal a través de esto. No sé, yo antes a la chica que nos ayuda en casa le pagaba en efectivo cada vez que venía, y durante estos 8 meses le pagaba vía transferencia a través de una tarjeta que se había acercado y demás, que antes no la tenía, y ella estoy seguro que está pagando con eso también, con lo cual todo ese tipo de cuestiones ahora pasa a ser data disponible, que ayuda, como decíamos al inicio, a reducir esa incertidumbre, conocer más ese individuo, y nos permite tener un montón de capacidad predictiva mucho mayor sobre eso, y eso también mejora las condiciones. ¿Sí? Así como un fondeo más barato se traduce en mejores tasas, tener más información también se traduce en lo mismo, porque de vuelta, no hay que estar rellenando con prima ese vacío de información, como decíamos en algún momento, ¿no? Así que bueno, la verdad es que eso a mí me parece súper interesante, y algunas de las cosas que vi que estuvieron charlando que me despertó mucho interés también tiene que ver con esto de poder pagar y ya salir de tu casa sin la billetera. Y la verdad es que hace un tiempo salía de tu casa sin la billetera y era la muerte, y el otro día, el viernes creo que fuimos a comer y me olvidé la billetera, porque ahora ya casi no salgo con la billetera por distintas cuestiones, porque cuando salgo de casa es para dar una vuelta y tomar aire, para tomar un poco de y salí sin la billetera y tenía que pagar cosas. Y tenía el celular, y dije, bueno, con que tenga batería en el celular me debería alcanzar. Y hay una de las cosas que ayudó mucho, que es algo que no tiene que ver propiamente con el ecosistema de la fintech o con poder pagar
con un QR o no, que creo que es un detalle, pero que en el caso mío es una gran diferencia, es que uno de los grandes motivos por el cual llevaba la billetera era el documento y el carnet de conductor. Y que ahora con la app de Argentina, eso ya no tengo la necesidad de ir con esa billetera. Entonces, la verdad es que poder dejar la billetera en mi casa porque no tengo que estar con los documentos y poder pagar es un cambio enorme. Y todo eso hace que sea todo más digital y que vaya a llegar más información. Yo creo que se viene un futuro súper, súper interesante, y si todo lo que sea explotación de datos está muy de moda y se habla cada vez más, creo que va a ser todavía mucho más relevante para el futuro toda esa información que está dando vueltas. Y agrego una cosita que me pareció muy piola de lo que decía Sergio. Bueno, me dejé acordar unas entrevistas que vimos de los clientes y a priori uno decía antes que no, bueno, una app y una billetera y determinado tipo de clientes no sabe hacer el onboarding y la conectividad, y como que digo, nos pasó a nosotros, incluso cuando lanzamos una app. Mientras hablaba Sergio me resonaban las palabras de una chica que recibía una IFE y era empleada doméstica, que justo estaba haciendo cuarentena, le habían hecho un focus group por Zoom, ¿no? Y entonces la persona que dirigía el focus le pregunta, bueno, ¿cómo se llevan con esto de las billeteras? ¿Han recibido el IFE por ahí o hacen pagos? Y habla con un nivel de naturalidad y dice, sí, obvio, yo tengo Mercado Pago y tengo ValePay. No, y le vuelve a repreguntar, ¿y fue difícil para vos abrir tu billetera? O sea, no, es re sencillo, acabo de abrir una a mi mamá, te sacás 2 fotos y una selfie, y creo que nada más y ya podés recibir. Digo, esa simpleza en ese segmento antes no la encontrabas tampoco, ¿no? Claro. Y para tener órdenes de magnitud. Juan, y con esto también relacionado a lo que decía Sergio, hoy Paula, y también que corresponde mucho con nuestra industria y los segmentos que vos decías, por eso te pregunto, hoy Paula dijo que el 93% de los usuarios que ellos venden, los comerciantes que venden con QR, operan menos de 50.000 pesos por mes, ¿no? Entonces, obviamente, gente que, como dijo también Diego, está fuera del sistema. ¿Hay alguna posibilidad con crédito ahí para el futuro? Sí, es interesante. Bueno, yo creo que sí, digamos, porque lo que ha pasado también, eso que me decís, me hace mucho sentido porque esta chica decía, bueno, y le preguntan, y si ahora no tenés un empleo formal, ¿qué haces? Y ahí como, bueno, ya se dedica a vender cosas por internet, ¿no? Se volcó naturalmente a e-commerce o a comercializar cosas por WhatsApp, o ir a la feria de trueque y después lo vende por WhatsApp. Y digo, sin duda hay una potencialidad enorme en eso, digo, en asistir crediticiamente a ese merchant, por decirle la palabra tradicional, digamos, o a ese segmento que necesita un crédito de manera de ese individuo, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay un potencial enorme. Hay que ver cómo se articula todo ese flujo de información, que es el otro desafío. Muy bueno. Diego, ¿ustedes cómo se preparan para el futuro? ¿Algún dato interesante ahí para arreglar? Mira, ahí retomo un poco lo de Sergio y lo de Juan, ¿no? Yo también venimos del mundo de los datos y para nosotros estamos emocionados con lo que se viene porque justamente vamos a estar en nuestra salsa, como se dice. Soy muy optimista con el crédito digital también, con las transferencias 3.0, como el crédito como medio de pago. Yo creo que ahí toda la industria va a tener una oportunidad enorme. Esto que está pasando en Argentina, algo de esto nosotros lo estamos viendo en Latinoamérica, estamos haciendo con algunos de nuestros clientes, no sé, en Best Buy o con Xiaomi en México, el crédito como proceso de venta, de pago, y la verdad que es espectacular cómo funciona, y entiendo que en Argentina va a pasar algo similar. Eso tiene muchos beneficios. Uno, para el comerciante que genera el espacio, ahí como decía Juan, ¿no? Que decía, esta persona que tiene hoy 50.000 pesos de venta, si financia puede vender mucho más, y eso ya lo lleva a otro lugar en su nivel socioeconómico, o en las capacidades que tiene su negocio, y la persona que hoy no puede acceder, que pueda acceder al tomar toda esta información como mencionaba Sergio, ¿no? Que la fintech vamos a tener más capacidades de tomar toda esa información y procesarlo. Creo que lo que se viene va a ser mucho mejor. Bueno, muy bueno, muy bueno.
Creo que, bueno, nos vamos con algunos datos interesantes. Si quieren, me parece piola repasarlos, porque la verdad me pareció, Sergio, muy bueno lo que propusiste de los usuarios que las fintech le prestan a usuarios más riesgosos, y que encima ustedes de esos segmentos, a su vez, tomaron ese segmento más riesgoso, la fintech, y después que se reincorporan al sistema. ¿Tenés ideas esa morosidad? ¿Qué promedio tiene cuando hablas de los clientes morosos que incorporan la fintech? ¿Qué morosidad promedio tenían? Mira, ahí hay que mirar un poco cada entidad. La verdad es que el tema de la morosidad es muy particular de cada una de las entidades y te varía mucho. Y obviamente el contexto no ayuda en esa línea. Y además, hoy por hoy también hay un poco del tema de atraso y demás, que bueno, por tema de la regulación del central, también está hasta enero, creo que ya se extendió. Hay algún poco ahí de algunos cambios con los números, así que vamos a tener un poquito más de claridad más adelante. Esa es una pregunta que por ahí cada entidad la va a conocer bien y depende mucho del segmento, las políticas, cómo está hecho el sistema de cobro. O sea, la verdad es que hay mucha variedad de colores ahí, digamos, ¿no? Déjame que te repregunte, y cuando vos decís, che, estos usuarios tienen morosidades, ¿qué plazo tomaste para decir, che, es un usuario irregular? Creo que habíamos tomado el análisis, si no recuerdo mal, era más de 30 días de atraso. Habían tenido algún atraso de más de 30 días y eso era el que habíamos llamado, bueno, el segmento que utilizamos, ¿no? Está bien, claro, pues ya con esa rigurosidad, tal vez un atraso más de 30 días, y pensamos que a veces la gente en 30 días no llega como a cobrar su segundo sueldo. Entonces estamos hablando de gente que tiene un ingreso limitado, una vez que se lo gastó, ya no te va a pagar, digamos, hasta. Entonces a veces me parece, digo, la fintech como que toman un poquito más de tolerancia, ¿no? En este sentido. Mira, ahí tenés un componente que tiene que ver también con la lógica, con normativas de previsionamiento que tienen los bancos, ¿no? Que hay ciertos riesgos que evitan porque financieramente no tienen que disponibilizar mucha cartera y no es eficiente en términos financieros. Pero creo que las fintechs toman un poco más de ese riesgo y después ese cliente opta volver al banco. Ahí creo que las fintechs tienen una oportunidad, ¿no? de tratar de retener ese cliente dentro del mercado una vez que salió de un banco, la fintech poder tomarlo directamente para su industria. Creo que debe haber también algún componente de tasa, como veíamos al principio, que bueno, hay tasas diferentes, ¿no? Entre un cupo o el otro, pero poder acceder al crédito no es poco, ¿no? Claro. A esta persona acaba de salir, ese es un ejemplo bárbaro, ¿no? De una persona que tenía un compromiso y tal vez financieramente se atrasó con la tarjeta y los costos de financiamiento de una tarjeta de crédito tal vez hoy son más altos que los que tienen las fintech promedio de mercado. Claro, claro. Muy interesante. Bueno, ahí Marian Bioca, si querés te sumo, a ver si tenemos alguna pregunta. Si estás. Acá me están pasando. Acá hay una pregunta, sí, yo la veo. Sí, acá estoy. Una pregunta más desde la... Bueno, primero, muchísimas gracias. Y la pregunta más de la perspectiva, digamos, probablemente más apuntada a Diego y a Juan, como emprendedores del sector del crédito en Argentina. Dentro del público de Argentina Fintech Forum hay una enorme cantidad de emprendedores, de emprendedoras del sector fintech argentino y, digamos, de varios países de la región, y va un poco en ese tono la pregunta. La primera es, Juan, bueno, la contestó, pero ustedes están encarando procesos de internacionalización, están analizando nuevos mercados para ir a prestar, y la pregunta número 2, que va enganchada, es ¿cómo ven otros mercados de crédito digital comparados con la situación argentina? ¿No? Como para subir un poco la lupa y entender el panorama del emprendedor, pero de la visión regional. No sé si vas vos, Diego, ¿querés arrancar vos? Arranco, sí, si querés. Ahí te contesto, Marian, nosotros estamos trabajando en Uruguay, en Paraguay y en México. SIT con la particularidad de que funcionamos como empresas de tecnología o como burós crediticios no tradicionales. Nosotros brindamos servicios a empresas, por ejemplo, ProMujer, o entidades de crédito o bancos, y les damos nuestra tecnología para que puedan escorear y que puedan generar sus onboarding antifraudes en toda la región. Y esos son los países donde tenemos, nuestros headquarters están en Uruguay, y desde ahí levantamos los servicios para toda Latinoamérica.
la verdad que sí vemos oportunidades en toda la región. Este es un proceso, como un poco lo que nombraban Juan y Sergio. Juan, desde el punto de vista de Latinoamérica, hoy es un mapa de oportunidades por la informalidad que hay, por la falta de data, y un poco retomando lo que decía Sergio, la digitalización de los procesos están dejando tracks de logs financieros por todos lados, que ahí es donde podemos tomarlos y generar mucha información para lo que es el crédito digital. Nosotros hicimos como viajamos a Paraguay, a Uruguay, a Perú, hace un tiempo ya, fuimos varias veces, investigamos como dimensiones, o sea, mercados que estén como empezando procesos de, digamos, digamos, como recién esos procesos como de armado de ecosistemas, etcétera, que como que distinto es que entrar a México o a Brasil, digamos, que son países, economías muy grandes, con otro tipo de características. Y a nosotros nos pasaron dos cosas, o sea, por ejemplo, en Paraguay vemos que es una economía, tiene unos indicadores increíbles, o sea, no se los imaginan. Hay como un mercado incipiente, el 70% de la población es joven, pero lidias con algunas cuestiones, algunas de infraestructura, ¿no? Es decir, bueno, la infraestructura es distinta, o sea, la infraestructura financiera es distinta, la infraestructura de servicio y de transacciones es distinta, y ahí hay que cambiar el mindset, hay que acomodar un poco los procesos, ahí hay como, es complejo pensarlo a veces, pero digamos, nosotros lo hicimos, estamos lanzando ahora en Uruguay y estamos pensando hacer lo mismo con Paraguay, digamos, ¿no? Y pensamos en Perú, ahí como emprendedor trataría de que las infraestructuras sean lo más parecidas. En el caso nuestro, nosotros además tenemos líneas de fondeo externas, ¿no? No sé, con el Banco Mundial, con el BID. Entonces, tenés dos ecosistemas con los que tenés que lidiar. O sea, tenés que tener un país que tenga profundidad de información crediticia, porque al principio termina siendo una moneda, pero bueno, tenés que tratar de mitigar lo más posible esos riesgos. La infraestructura que vos tengas de servicios de pago, dónde vas a hacer las transferencias, cómo es la operación que vas a armar y la financiera, digamos, ¿no? Y ahí cada país es un mundo aparte. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, ahora, Marian, te saco el rol de moderador y te pregunto a vos, Vale. bueno, cómo vienen con la unidad de negocio que estás liderando. Nada, ¿cómo estás viendo vos? Desde ya, no como moderador, sino como protagonista de la industria, ¿cuál es tu visión? Bueno, la verdad que ahí es para hablar bien de futuro. Yo, para los que no saben, trabajo en Ripio actualmente, y lo que estamos tratando es de implementar las nuevas tecnologías que se vienen para el mundo de crédito. Así que ahí va a ser un desafío enorme lo que propone la nueva tecnología, de poder dar créditos en garantía, con automatización de ejecución de las garantías, seguridad para ambas partes, digamos, tanto para el que presta como para el que toma el crédito. Y nada, se ven ahí desafíos interesantes en eso, que se llaman créditos colateralizados, decimos, que sí, existe en la industria tradicional, pero lo que te permite este tipo de industria es que sea 100% seguro para ambas partes. Qué bien, a mí me gusta mucho cuando escucho todos estos, a ver, a lo largo de esta sesión se habló sobre temas de transferencias 3.0, ahora vos desde una empresa, digamos, que tradicionalmente como estaba en el vertical de cripto, también está incursionando en el mundo del lending, me gusta mucho todo este proceso, digamos, de confluencia que se está dando de muchas empresas que probablemente empezaron con un servicio en particular, o a ofrecer un crédito, o a ofrecer pagos o cobros, o lo que sea, como de repente hay una situación donde empiezan a ofrecer cada vez más servicios. O mismo, como decía Diego, ¿no? Tan interesante el crédito como herramienta de pago, no directamente. Así que la verdad que me parece muy interesante cómo el camino se va de varios verticales, ¿no? Con una industria súper diversa, como de repente también se va uniendo, ¿no? Al final del camino hay muchísimas cosas que son cross y ya no tanto por vertical. Así que, bueno,
La verdad que fue una muy interesante sesión. No sé si alguien quiere, Sergio, Diego, Juan, Marian, si quieren decir un mensaje final, un mensaje de cierre de este panel. Les dejo abierto ahí si quieren de repente decir un mensaje final. Agradecimiento, gracias Mariano por la coordinación, estuvo espectacular. Gracias a los dos Marianos. Y en esto agradecer también el lugar, agradecer a la Cámara que también siempre genera estos lugares de intercambio que nos hace también fuertes como industria. Y creo que también, hoy decía Carlos del Banco Central, ¿no?, que hay que creérsela un poco más como industria, y creo que tiene algo de razón. Creo que tenemos que impulsar un poco más y dejar ese viejo debate que ya tiene olor a naftalina de bancos o fintechs y pensar más que nada en el sistema financiero integral, y que realmente hay una oportunidad enorme, porque si logramos que la mayoría de la población tenga acceso a servicios financieros de calidad, la macroeconomía va a estar mucho mejor, nuestras realidades van a ser mejor y nuestros hijos van a estar mejor también. Suscribo un poco a lo de Diego. Mil gracias a los dos Marianos, o Marians. Es bizarra esta situación, pero me parece que viene con esta nueva normalidad, o por lo menos esta transición. De los eventos virtuales. Sí, yo le decía, como me siento el Second Life, cosa como que te solucionan prácticamente todo. Y obvio, me parece súper interesante lo que hizo la Cámara de estar haciendo este evento, de reforzar el esfuerzo por sostenerlo, por generar espacios para ámbitos de discusión, para mejora, para poder construir y seguir construyendo esta industria, digamos, ¿no? Que como dice Diego, es verdad, tienes esa discusión banco-fintech que es muy, muy vieja, está perimida, es casi como categorías viejas. Hay que darle paso a algo nuevo. Me parece que el Central dio un paso súper interesante con lo de 3.0, que me parece que uno le achacaba otras cosas, pero bueno, sentaron posición piola. Ahí como comentario también, bueno, agradecer desde ya el espacio y contarles que vamos a estar compartiendo los resultados, que no los queríamos contar antes para tener la primicia en el evento, pero bueno, ahora que ya pasó y ya lo compartimos un poco, vamos a estar compartiendo el informe completo que hicimos, que creo que tenía varios puntos interesantes, que lo estuvimos viendo con los Marianos hace poquito. Así que bueno, vamos a estar compartiendo para todos con los números exactos, porque mi memoria es un colador, así que bueno, lo van a tener ahí con todo el detalle. Buen reminder, lo vamos a comunicar en conjunto entre la Cámara y Equifax, este informe que se hizo, que tiene un montón de data muy interesante, así que espectacular. Buenísimo, ¿no? Y para resaltar como cierre, me parece re bueno cómo llegamos hasta acá, contar que fue un año de trabajo del grupo de crédito de la Cámara, muy colaborativo, que la Cámara tiene esa impronta, como dije al principio, desde que se inició, así que me parece que es algo que nos caracteriza y que tenemos que seguir juntos para adelante. Bueno, fantástico, les agradezco muchísimo, y a modo de mensaje final, para quienes nos están viendo, recuerden que la plataforma, digamos, si se perdieron alguna sesión de la mañana, perfectamente pueden entrar, van a programa y pueden ver todas las sesiones, todos los paneles, keynotes, etcétera, que sucedieron. Así que este es el panel de cierre del día 1, lindo día, un montón de interacción, un montón de participantes de varios lugares, así que estamos muy contentos. Marian, Diego, Sergio, Juan Francisco, que terminen muy bien la jornada, y bueno, también a quienes están del otro lado, gracias por acompañarnos. Mañana arrancamos con un tema caliente, como me gusta decir, que nada menos que regulación fintech y un análisis de qué está pasando con regulación fintech a nivel regional, un estudio hecho con el apoyo del BID, con la gente de Marval o Farrell Mayral, también con el apoyo de Fluent, así que también va a haber primicias sumamente interesantes. Mañana 10 AM, regulación fintech. Gracias, que terminen muy bien la jornada y fue un gusto compartir con ustedes este ratito. Muchas gracias. Chao, chao. Abrazos, chau, chau.